Te cuento que comer mango previene el asma, la diabetes, la degeneración macular asociada a la edad, el cáncer de colon y fortalece los huesos. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos muy bien acompañadas. Ana Mirta, tenemos una invitada de lujo en este día, Angélica Peralta de Suero, escritora. Vamos a hablar con ella sobre cómo fue que surgió la escritora, cómo ha sido su vida, este libro, cómo nació también, porque hay muchas cosas. En algo se inspira uno para escribir un libro tan adecuado para la mujer. Bienvenida, ¿verdad, Ana Mirta? Así mismo es, Angélica Peralta, quien escribió un libro muy interesante acerca de la mujer venciendo el miedo, y pues ella es maestra. Wow. Temprana edad pues comenzó su devoción, pero vamos a escucharla de sus labios. Bienvenida, Angélica. Muchísimas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me siento bien. Soy maestra y comencé el anhelo por escribir desde que tenía mis 13, 14 años por ahí. En la adolescencia fue que se me dio eso, de querer escribir, y ahora fue que se produjo. Ay, qué maravilla. ¿Y en A qué? ti te gusta el magisterio desde pequeñita, ¿verdad? Ay. Sí, soy hija de educadora. Mi abuela era maestra empírica, de las que eran antes, que no estudiaban, que daban clase en un ladito de su casa. Mi mamá es maestra graduada y yo le seguí los pasos a mi mamá. Y todos los hijos de mi madre también se formaron como educadores. Somos una familia completita de educadores, incluyendo las nietas y nietos. Wow, qué linaje, gracias. Qué bueno ver que hay familias enteras que se han estado formando y que vienen de educadores de esos de los que corren por las venas, porque de eso ya casi se han ido perdiendo en el camino. Cuéntanos, Angélica, ¿cómo empezaste? O sea, ¿qué te motivó a hablar sobre el miedo? Que es un tema un poquito más de ¿Qué me motivó a hablar sobre el miedo? Mira mi libro. Este es mi libro. Mujer trasciende el miedo. Y debajo dice como subtítulo, Dios cumplirá su propósito en ti. O sea, hay una tarea cuando trascendemos el miedo. Este es el de la familia Suero. Me ocupé de que mi familia leyera mi historia para no estar andando por ahí llevando una historia que mi familia no conoce. Trascender el miedo te pone un reto ahí en ese libro, y es que si lo trasciendes, Dios va a cumplir su propósito en ti, y todavía, aunque tenga miedo, Dios va a cumplir su propósito en ti. ¿Qué me lleva a hablar de miedo? Bueno, crecí en una casa donde el hogar era muy disfuncional, totalmente disfuncional, donde el padre arrancó temprano la tarde de irse a la casa y se divorció de sus hijos. Vuelven a casa que a llevar el sustento, que a ver los hijos, pero en el caso de mi familia, mi padre no volvió porque también se divorció de los hijos. Y esto trajo muchísimo miedo que se fue quedando dentro de mi corazón, y toda la vida fue generando una serie de situaciones y emociones que yo no entendí nunca por qué yo me comportaba así. En el tiempo fue que lo fui descubriendo. Pero me imagino que algo que te hizo tomar la decisión de escribir precisamente este libro con ese tema de que había para indicar a la mujer o invitar a la mujer a que hay que tomar riesgos, decisiones para uno lograr lo que uno quiere. ¿Qué viste tú? ¿Tuviste algún ejemplo familiar en alguna amiga que te inspiró a escribir ese libro? Sí. Vi algún ejemplo y todavía está existente el ejemplo. Mi madre, como
Yo crecí en un hogar tan sumiso y de tanta violencia verbal y física. Me impactaba la manera en que mi mamá se quedaba como que no pasaba nada. Y yo decía por dentro de mí, pero como que esto no puede ser normal. Aquí tiene que haber algo que sea diferente a lo que yo estoy viendo creciendo. Esa fue la primera inspiración, ver cómo mi mamá se quedaba como tapando todo lo que le rodeaba, que le hacía mal, y no lo compartía con nadie. Sí se pudo zafar de mi papá, sí se pudo escapar de mi papá, porque ella lo dejó estando yo chiquitita. Pero, ¿qué pasa? Yo seguí viendo el patrón de mujer abusada porque se volvió sumisa de por vida. Nunca pudo espantarse. Entonces yo decía, esto yo tengo que hablarlo. Yo tengo que hablar con las mujeres del mundo, a que tenemos que romper el miedo, a que nosotras tenemos que amarnos. Antes que me ame un hombre, me tengo que amar yo primero. Entonces comencé a pensar en eso y dije, en algún momento tengo que hablar de eso. Esos fueron uno de los elementos que me ponía inquieta por las noches cuando escribía, cuando iba a la iglesia, que me daban una palabra. Yo decía, pero ¿por dónde que voy a sacar este documento que tengo dentro de mí? Ese fue un evento. Hubo otro. El otro evento es que cuando crezco en esa familia disfuncional, mi mamá haciendo creer que se hizo fuerte, se casa la una vez, la dos veces, la tercera vez, la cuarta vez, entonces como que pierdo el ritmo y me niego a eso. Me pongo muy rebelde. Me volví una araña, como dicen aquí en el Cibao, una araña que no aceptaba nada de eso. Después de mi papá no quise aceptar a ningún papá postizo, me volví muy violenta y muy rebelde y sentía que no necesitábamos nosotros casarnos. ¿Para qué? No tenía sentido que nosotras nos casáramos para recibir maltrato dentro de un hogar, porque ella se volvió tan sumisa que cuando se unía, hacía la unión libre con la persona que seguía siendo el mismo patrón, y yo miraba eso y yo decía, pero es que esto no puede ser normal. Algo anda mal aquí. Cuando las mujeres son maltratadas y no tratadas y no buscan ayuda, hacen un patrón. Y ese patrón, hasta que tú no decides salir a buscar ayuda, se va a quedar y se va a repetir. Incluso en alguna de nuestras hijas se puede dar el patrón. En el mío no se dio porque yo me negué desde chiquitita. Qué bueno, dijiste una palabra clave y es ayuda, y yo debería de agregar buscar ayuda y encontrarla en el lugar adecuado, con profesionales que estén formados verdaderamente para hacerlo, porque hay veces que tenemos la mejor de las intenciones en ayudar a otras personas y no podemos, o sea, con el de al lado. Pero dime, Angélica, ¿en qué te influyó el ser profesora de educación física a temprana edad con el miedo? Porque yo sé que ese tema, pues, puede afectar en lo que es la acción. Repíteme la pregunta, por favor. O sea, cuando tú eres maestra de educación física, ¿eso ejerció alguna influencia en tu miedo, o sea, en vencer el miedo? No, para nada. Si tú supieras que yo siempre le digo a mis hijos y a los padres y a los maestros cuando estoy formándolos, dándole formación en talleres, yo le digo que educación fue el salvavidas que el Señor usó para salvarme a mí. Educación fue el salvavidas que usó Dios para sacarme a mí de ese atolladero, de una infancia muy infeliz, de una adolescencia muy rebelde y en alcohol y en todo lo que usted pueda pensar ahora mismo, en todo. Educación fue la plataforma que Dios usó para sacarme. Me formé como educadora de primaria, como educadora de educación física, estudiaba inglés en todos los institutos del mundo. No aprendí todavía a hablar inglés, pero a mí me encantaba estudiar idiomas y me mantenía como en el estudio porque me encantaba estudiar y me encanta todavía. Hoy estás compartiendo, eres maestra y perteneces al grupo docente de lo que es el Ministerio de Educación.
eso no te ha restado. Tú tienes mucho trabajo hoy porque con esta cuestión virtual de que tal que colegio hay que supervisar mucho, ver cómo está, cómo te haces tú para distribuir tu tiempo y quizás puedas, ¿tú crees que puedas tener tiempo para escribir otro libro? Sí, sí, fíjese que yo estoy haciendo mis anotaciones. Le dije que cuando comencé yo desde los 13 haciendo anotaciones, guardando. Cada vez que me mudaba, todas esas libretitas que las tengo en la sala, andaban conmigo en una mochila y mi mamá me decía, pero ¿para qué tú quieres todo eso? ¿Cuándo es que tú vas a escribir ese libro? Y yo decía, mami, yo voy a escribir un libro, pero ella nunca en la vida pensó de qué era el libro. Y yo para donde quiera con mis libretas, y todavía lo hago. Ya yo estoy pensando, yo me estoy formando como terapeuta familiar ahora, para cuando me retire de educación. Y ya yo estoy tomando notas en qué quiero ayudar a las familias, a las adolescentes, a las mamis, para que se sienten a hablar con sus hijas. En el libro yo narro una experiencia que me pasó a mí hasta los 15 años, era que me orinaba. Y era porque tenía miedo, de ahí la palabra miedo, porque la vida mía era una bola de miedo por todas partes. Las mami tienen que sentarse a hablar con las hijas y cuando se quedan solteras, el mundo no se acabó. El mundo sigue siendo mundo. Y el mundo tiene varios hijos dentro de tu casa que están debajo de tu responsabilidad. El mundo no se ha terminado. Entonces, cuando me estoy formando para eso, digo, ya yo tengo los temas que vienen para el próximo libro, estoy haciendo notas, aunque me comprometí con mi país para hacerle un libro de cuentos a los niños, porque decía que ese iba a ser el primero, pero este surgió primero. Un libro de cuentos viene por ahí. Qué bueno. Oye. ¿En qué edades te gusta trabajar más? En la edad del primer ciclo. Fíjate, y Angélica, ¿tú no has pensado también como una manera de colaborar, de hacer un libro para docentes? 6, 7 años, de primero a cero. Es la magia de la escrita. ¿Perdón? Que si tú no has pensado también, ya que tú estás ya motivada a la escritura, de hacer un libro como para los profesores, para que como si fuera una guía, porque me imagino que por el tiempo que tú has tenido, has visto muchas cosas buenas, has visto unas que no sean muy buenas, entonces quizás tú puedes servirle de guía a ese grupo que quiere estudiar para ser profesor, magisterio, y que puedan ir como de una forma más suave o ir con la experiencia, aunque no la hayan adquirido, la hayan leído. Mira, en el sector de educación he pensado, sí, pero no desde el punto de vista para ayudarlo en lo pedagógico, porque si hay una cosa en este país en lo que se invierte es en la formación pedagógica. Yo soy testigo de eso. No en esa parte. Yo me estoy nutriendo, buscando todas partes cómo formarme para ayudar a los maestros, sí, pero es para que podamos ayudar a las familias. En un par de entrevistas que tuve antes que esta, siempre digo, señor maestro, ese niño que llega callado el día 1, el día 2, hasta al quinto día de clase, que no te habla, que no te sube la vista, el maestro también tiene que formarse en esa parte. Porque el maestro finalmente 22 días con ese niño viéndolo todos los días. Solamente sábado y domingo no lo veía ahora para esta temporada que tenemos una realidad que todo el mundo conoce de pandemia. Pero el maestro dura 22 días corrido viendo al niño, solamente lo deja ir el sábado y el domingo a su casa. Siempre digo, pero a mí me da vergüenza decir que yo no recuerdo el rostro de mi maestra de primero y segundo. La gente siempre hace historias preciosas. Por eso cuando alfabeticé en el Colegio Arroyo Hondo, de allá del padre Marcial Silva, yo me robaba a esos niños y me lo tomaba para mí. Porque yo decía que yo no recuerdo el rostro de mi maestra de primero y de segundo, no lo recuerdo.
Me da vergüenza decirlo, pero lo digo. No recuerdo ese rostro de esa maestra que se acercara a mí y me pasara la mano por el pelo. Yo tenía mucho pelo rizo y yo lloraba mucho en la escuela y peleaba mucho. Yo peleaba casi todos los días, pero no recuerdo ese rostro de esa maestra. Entonces, en esa área, sí, ahí sí yo he pensado en el docente. Cuando voy a darle charlas donde llevo el libro, que muy bien me ha recibido y le debo dar las gracias a Dios porque los maestros han sido muy receptivos con mi libro. Pero yo le digo, vamos a bajar el corazón. Un poquito. Vamos a mirar más allá de lo que vamos a mirar ese niño. Vamos a mirar ese niño y no habla, vamos a mirarlo y vamos a acercarnos. En esa parte sí. Y en la segunda parte que quiero acercarme a las maestras es a las maestras que no hablan, maestras abusadas, que son muchas. Te sorprenderías si supieras la cantidad de maestras que hay teniendo una sola. Abusadas totalmente en lo económico, en lo emocional para las maestras en el futuro. Sí. La verdad es que hay que trabajar mucho en la parte psicológica de todos, y qué bueno que hay personas preparadas y preocupadas por detectar también en los niños cuando vienen de una manera inadecuada. Y es experiencia. Ángel, tiempo en televisión, pues ya sabes, Saskia, no sé si tienes algo adicional. No, sí, ya el tiempo se nos agotó, que se va volando. La verdad es que hablar con Angélica es muy favorable porque uno aprende. Mira, yo en este momentito ya he aprendido mucho. Ojalá pueda visitarnos en otra ocasión para darnos como esas orientaciones que son tan propicias, sobre todo en esta época en que hay muchas personas que están, como diciendo tú, siendo muy sumisas. Yo diría que se pasarían de sumisas sin pensar que esta es una oportunidad para ella volar y subir con volar Félix y hacer su propia empresa de vida, vamos a decirlo así, iniciar una nueva vida. Te vamos a convocar para que vuelvas a participar con nosotros, Angélica, y ojalá aceptes la invitación, porque el tiempo en televisión siempre es corto y nos traiciona. Pero si queremos, ya para finalizar, ¿dónde poner tu libro para ir y adquirirlo y poder leer e ilustrarnos con lo que hay en él?